Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Comenzamos. Muy buenos días a todos los amigos de Radio Mairena. Este programa que emitimos hoy es Querer Vivir, en su sección especial que cada 2 semanas hacemos de Vida Experta. Hoy, una vez más, vamos a tratar un tema interesante que tenga que ver con temas humanos, y tenemos una invitada muy especial que vamos a presentar dentro de unos momentos. Pero, antes que nada, vamos a hablando con nuestros habituales participantes y contertulios. En primer lugar, Javier Mauri, nuestro jefe de programa. Javier Mauri, muy buenos días. Muy buenos días, querido amigo Julián, encantado de volver a estar aquí. Y vemos ahí también, porque esta es una radio que se ve, porque se puede ver por YouTube también, se oye en Radio Mairena, pero se ve en YouTube, a nuestro amigo Antonio González, que luce espléndidamente también en la mañana con una camisa verde y un semblante sonrosado maravilloso. Antonio González, muy buenos días. No sé qué, pero algo me está subiendo, Julián. Buenos días. La bilirrubina no creo. No lo sé qué. Bueno, tenemos también a Luisa Ángulo León, que es también nuestra habitual colaboradora. Hoy luce espléndidamente, con un peinado, en fin, maravilloso, y con un fondo ahí de lluvia, acompasado un poco al tiempo que tenemos. Le decimos buenos días. Luisa, ¿cómo estamos? Buenos y maravillosos días lluviosos. Maravilloso tener lluvia en Sevilla, que es una maravilla. Es una maravilla, como dicen los ingleses. La lluvia en Sevilla es una maravilla. Y Luis Aniza, que viene muy abrigadito, viene de unas gestiones que ha hecho en la calle y viene también muy sonriente y muy feliz, porque a buen tiempo, al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Muy buenos días, Luis Aniza. Muy buenos días a todos, compañeros. Efectivamente, a mal tiempo, buena cara. Y nada, encantado de estar con vosotros y de partir en este tan interesante programa que va a ser el tema del Reiki. Así que dispuesto a iniciar cuanto antes el programa. Bueno, pues pasamos sin más a presentar a Isabel Esmeralda, que es nuestra invitada de hoy. ¿Qué podemos decir de Isabel? Isabel es una amiga, y todo lo que podamos decir de una amiga ya sabemos que va a ser muy bueno, porque es bueno. Isabel es psicóloga. Ha sido durante 30 años una persona muy especial y fundamental en el Teléfono de la Esperanza, una persona muy solidaria, muy curranta, muy trabajadora y una excelente persona que es amiga nuestra. La hemos invitado porque ella también es experta en técnicas de Reiki, porque hoy vamos a hablar del Reiki, uno de los saberes milenarios, aunque es un saber que se desarrolló a partir de finales del siglo XIX, pero es un saber que se basa en la medicina tradicional. Isabel Esmeralda, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Pues muy bien, bueno, pues como sabes, la dinámica de este programa consiste en que cada uno de nosotros vamos a hacerte preguntas y tú nos vas a ilustrar sobre esto que es el Reiki, y que además tiene mucha importancia porque sabemos que se está utilizando ya en la sanidad pública, y esa es una buena noticia, porque es un saber que está al alcance de la mano de todos nosotros. Así que, Luis, cuando quieras puedes empezar a preguntar. Pues muy bien, con mucho gusto, Isabel. Mira, me gustaría que nos dijeras cuál es el significado de la palabra Reiki, en qué consiste esta sabiduría japonesa y cuál es el origen de esta técnica japonesa. Muy bien, pues Reiki está formado por 2 palabras, Rei y Ki, ¿vale? Ki es una palabra muy común que todos sabemos que significa energía, ¿eh? Reiki se traduce como escenario natural, como el espíritu.
tradicionalmente se ha traducido al castellano como energía vital universal, pero es una traducción que queda pequeña, ¿eh? Más bien es el espíritu de esa energía universal, es mucho más. También se traduce o se manifiesta como con tres grandes conceptos, ¿no? Se manifiesta como amor, como luz y como energía. Esas son las tres grandes manifestaciones de Reiki. El origen de esta técnica, evidentemente, sí, viene del Japón. En muchos libros de Reiki se relata que es una técnica milenaria, pero Reiki en sí no es milenaria. Milenaria es la imposición de manos, el transferir energía de una persona a otra. Eso sí, bueno, se relata en la Biblia con Jesús de que él ponía las manos en los ojos y la persona pues veía, ¿no? Entonces sí que es cierto que de manera natural el ser humano cuando tiene un dolor se pone la mano en la parte que le duele para consolar esa parte, y no es porque tenga el peso de la mano, es por la energía que transfiere a esa zona, ¿no? O un gesto muy natural que vemos también es la mamá cuando el bebé está enfermo le pone su manita de manera natural para aliviar esa zona. Entonces eso sí es milenario. Reiki en sí es un sistema de sanación natural que se le llama, que comenzó a conocerse a partir de 1922. El padre de Reiki es Mikao Usui, un señor que nació en plena revolución japonesa y fue un señor muy inquieto en aprender. Entonces, al final de su vida tuvo una enfermedad importante y a partir de esa enfermedad de la que salió, decidió que él lo que quería era llegar a la iluminación. Y se puso en estudios budistas pues, y en manos de un maestro a intentar llegar a esa iluminación. Hizo todo lo que su maestro le dijo, pero no quedó iluminado. Entonces el maestro le dijo que, bueno, que ya lo único que le quedaba era morir. Y él decidió que quería llegar a esa iluminación y se fue al monte Kurama a morir de inanición. Y parece ser que como a los 21 días de estar allí, pues sintió como un golpe muy fuerte dentro de su cabeza, desmayó y al salir de ese desmayo se sintió muy vital, muy vital. Y salió corriendo a explicarle al maestro lo que le había sucedido, tuvo un pequeño accidente, se puso la mano de manera natural y casi inmediatamente se le curó el daño que se había hecho en un dedo del pie. Entonces, al contarle todo esto al maestro, el maestro, que se llamaba Tanaka, le dijo que sí, que parecía que había llegado a la iluminación y había recibido el don de sanar, pero que no lo quedara para él, que lo ofreciera a la humanidad. Entonces, a los 2-3 meses de aquello, estamos hablando de 1922, en marzo de 1922, él fundó una asociación que aún existe, la Usui Reiki Ryoho Gakkai, que es la asociación del método natural de sanación de Usui, y a partir de entonces empezó a enseñar lo que conocemos como Reiki, ¿vale? Él tenía su grupo de alumnos en los que se reunían semanalmente. En cada reunión hablaba o recitaba los Gokkai, que luego lo explicaré si queréis, hacía una meditación, enseñaba conceptos importantes para que los alumnos pudieran sanar y les hacía las sintonizaciones o iniciaciones para que pudieran transferir esa energía. No sé si ha quedado claro el origen. Sí, el origen sí ha quedado claro. A los 4 años de este descubrimiento, murió de un infarto justo cuando viajaba a otra ciudad allí en Japón, porque durante estos 4 años se supone que inició a más de 2.000 alumnos
lo llamaban de todas partes de Japón para que enseñara el sistema. Hubo un terremoto muy importante allí, el terremoto Kanto, que tuvo muchísimas víctimas, no sé si fueron 150.000 víctimas y 140.000 muertos, y él con sus alumnos estuvieron poniendo las manos sobre los heridos para mejorarlo. Tanta odisea, tanta fama cogió aquello, incluso el emperador Meiji, que reinaba entonces, le condecoró por los actos que había hecho tras el terremoto. Él parece ser que empezó siendo cristiano, ¿no? Una especie de monje cristiano. ¿Eso dicen por ahí? Sí, sí. En la literatura de Reiki podemos encontrar como dos vertientes. Y lo explico. Explico mi teoría, que, claro, como la explico yo, creo que es la acertada. Usui se rodeó de muchos militares a los que inició y enseñaba. Eran médicos militares. Inició a Hayashi Takata, que era un médico militar, y este señor inició a Usui inició a Hayashi y Hayashi curó e inició a Takata. Takata es una señora que vivía en Hawái, pero que era japonesa. En 1930 y poco, 34, 36, volvió a Japón para decirle a los padres que había fallecido la hermana. Y en el viaje enfermó. La quisieron operar, ella tuvo una intuición de que no debía de operarse y el mismo cirujano le remitió a la clínica de Hayashi. Cuando se curó, ella le pidió a Hayashi que le enseñara el sistema y lo hizo así y volvió a Japón. Al poco, Hayashi volvió a Hawái. Al poco, Hayashi fue a visitar la Hawái para autorizarla como maestra de Reiki. Y a su regreso se encontró con la Guerra Mundial. Entonces, estamos ante un militar médico que ha ido a Hawái, que regresa a Japón y que tiene dos opciones. O se incorpora a filas y a ejercer la medicina tradicional en la que él no cree, o no se incorpora y entonces el castigo va a ser tremendo. Pero además se ve ante la tesitura de que le podían acusar de traidor por decir en Estados Unidos información de Japón, por haber viajado allí, o le iban a instigar para que diera información de Estados Unidos. Entonces, ante esa tesitura, Hayashi decide que no quiere seguir viviendo y decide morir con conocimiento de sus familiares y alumnos, ¿vale? Takata queda en Hawái, iniciada como maestra, y procura tener contacto con los maestros en Japón, pero no lo consigue. Y entonces cree que es la única maestra de Reiki que queda, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a enseñar en Estados Unidos que hay una técnica japonesa estupendísima que podemos aprender? Es por lo que yo creo que Takata tuvo que decir que era un teólogo cristiano, que era un profesor de universidad cristiano que enseñaba aquello, porque en Occidente no íbamos a aceptar un japonés, ¿vale? Entonces, pues efectivamente, fue una historia que todos decimos, es que es de los nuestros y entonces sí que lo acepto. Pero se ha descubierto, a partir del 2000, hay otra literatura, sobre todo promovida por Frank Arjava, que, bueno, pues por ciertos detalles, da con la versión original en Japón y descubre que no ha sido estudiante de ninguna universidad siquiera. Entonces tampoco ha sido profesor ni fue cristiano. Pero creo que fue la historia que en aquel momento pues era la más adecuada para que pudiéramos aceptar algo japonés después de la que se formó, claro. Muy bien. Muy bien.
Bueno, Isabel. Ay, Sí. perdón. No, ¿Quién- pregunta. Isabel, te quería preguntar una cosa. ¿El Reiki es una forma de espiritualidad o es un método curativo o aparte también es una terapia curativa sola? Todo, Todo. todo. Es un sistema de sanación natural. El ser humano tiene diferentes dimensiones, ¿vale? Tiene la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión espiritual. Reiki abarca las 4 dimensiones, pero y de todas estas dimensiones, la más poderosa es la dimensión espiritual. Es decir, yo puedo cortarme las piernas, me pueden cortar los brazos, me pueden sacar el apéndice, un riñón, un pulmón, sigo viviendo, ¿vale? Es decir, puedo prescindir de parte del cuerpo. Lo que no puedo prescindir es de mi dimensión espiritual, porque el sentido de la vida es lo que hace que yo tenga fuerzas para vivir. Es más, si nosotros desarrollamos esa dimensión espiritual, esa dimensión es capaz de equilibrar, regular y equilibrar las demás dimensiones. Y no hace falta hacer experimentos, tenemos historias que lo demuestran, ¿no? Como por ejemplo, personas que estuvieron en Auschwitz, en los campos de concentración, sin apenas comer, sin apenas beber, con muchísimas infecciones alrededor, salieron airosas de aquellas circunstancias, porque se apoyaron en el sentido de vida, se apoyaron en su espiritualidad, ¿vale? Entonces, Reiki es un sistema que a través de la espiritualidad toca, regula y equilibra el resto de las dimensiones. Y evidentemente desarrolla la dimensión espiritual. Si a través de Reiki podemos calmar el cuerpo y hacer que el cuerpo vuelva a su equilibrio poquito a poco, evidentemente. Podemos hacer que la mente se tranquilice, podemos hacer que las relaciones sean más sanas y que se desarrolle la persona espiritualmente, que encuentre un sentido de vida profundo. Perfecto. Muy bien. Isabel, quería comentarte, preguntarte si esto se parece más, tiene más de religión o de una creencia de temas naturales beneficiosos para la humanidad. O sea, que cuando Jesucristo habló algo de tocarse, de imponerse las manos, estaba hablando de algo que era natural y él lo puso en su espiritualidad. Bueno, ¿me he explicado bien la pregunta? Sí, hay algunas teorías que indican que Jesús estuvo en Oriente ahí, pues aprendiendo un poco las técnicas orientales, ¿no? La medicina oriental es muy diferente a la nuestra. La imposición de manos, ya dije antes, que es algo muy natural que hacemos espontáneamente sin siquiera conocer otras religiones, Reiki realmente no tiene nada que ver con la religión, aunque sí viene de la corriente budista oriental, ¿vale? Pero trasciende la religión, está no digo por encima porque valga más, sino que cabe en todas las religiones y sin religión también. No tiene nada que ver con lo religioso. Muy bien. Tiene más que ver con lo espiritual, que es diferente. Claro. Pero en casi todas las religiones, y no en todas, la imposición de mano es habitual, ¿no? Claro, por eso te digo que es algo que lo trasciende, que no, la religión es la norma que pone una filosofía, ¿no? Reiki tiene su propia filosofía, pero es una filosofía muy abierta, muy natural, desde lo espiritual, no desde la norma religiosa, desde lo espiritual. Entonces sí que es cierto que todas las religiones tienen puntos muy comunes, como es, por ejemplo, esta posición, no sé si la veis,
Sí, las sí, sí. manos juntas. En Japón se llama la posición gaso, pero los sacerdotes católicos también lo hacen y muchas religiones. Estamos uniendo el yin con el yang y eso no es occidental. Sí. Esta posición de las manos abiertas hacia fuera también es muy común y la posición de la imposición de manos, no solo vemos en muchas religiones, sí, sí, pero no es algo que sea religioso, inventado o adquirido en la religión, sino que es universal. O sea Sí, que quien quiera, perdón, que quien Sí, quiera Antonio, adelante. que ha hablado de caricias, toques, imposición de manos, no es que la haya cogido de la religión, es que la ha cogido de la naturaleza, de lo natural, ¿no? Nosotros somos, vamos, que lo tenemos naturalmente. Necesitamos tocar. Uno de los traumas que tenemos con la crisis sanitaria que tenemos es que no podemos tocar, que se nos está impidiendo ese contacto físico. Cierto. El abrazo, el estrechar las manos, la caricia, es que forma parte de lo humano, del afecto humano. Sí. Yo te quisiera preguntar, Isabel, ¿en qué trastornos, en qué enfermedades no está indicado o está contraindicado el Reiki? Bien. En Occidente, por nuestro desconocimiento de cómo funciona la energía y nuestra mente cuadriculada, racional, cuando aprendimos Reiki, pues hicimos una lista de contraindicaciones, ¿vale? Estaba contraindicado para las personas que tenían marcapasos porque la energía podía descargar la batería del marcapasos, creíamos. Estaba contraindicado en el mismo momento que una persona se fracturaba un hueso, porque como Reiki puede soldar el hueso con rapidez, no fuera a ser que cuando llegara al hospital aquello ya hubiera empezado a soldar y tenía ese inconveniente. No estaba indicado darle Reiki a una persona que se estaba operando en ese momento, porque como Reiki hace que las toxinas se eliminen más fácilmente, no fuera a ser que la anestesia pasara antes de tiempo y la persona se despertara en quirófano. Con la esquizofrenia, por ejemplo, porque iba a provocar esquizofrénico, o con la epilepsia, podía provocar brotes epilépticos. O una persona que estuviera manejando maquinaria peligrosa, como Reiki relaja, no fuera a ser que se durmiera con la maquinaria. Eso lo decía nuestra mente racional por falta de conocimiento. La corriente original de Japón por contraindicaciones. Y según hablemos con unos maestros u otros y sus experiencias, pues se ve que efectivamente nos contradecimos unos a otros. Esto tiene un doble aprendizaje. Uno, la energía, hemos hablado que es amor, que es luz, es energía, esta energía de alta calidad. Pues la energía que viene del odio yo me callo, pero eso no es Reiki. La energía de alta calidad, que es Reiki, no hace daño. Si la persona está conduciendo y le damos Reiki, hombre, no le vamos a poner las manos en los ojos, porque si está conduciendo no le vamos a poner las manos en los ojos. Pero si le hacemos llegar la energía Reiki mientras está conduciendo, lo que le va a producir es una ampliación de conciencia, mayor vigilia, estar más atento a lo que está haciendo. Si se está operando a la persona, lo que va a provocar es que esté más tranquilo y vaya su cuerpo más equilibradito. No la vamos a despertar. Eso es así. Y si Isabel,
Tenemos problemas. Pero hay un ruido tremendo y nos está costando mucho escucharte. Sí, No sé de dónde proviene. así ya un buen relato. Pues Sí. posiblemente, ¿tú tienes auriculares o Isabel? No, ¿no? No lo tengo puesto. ¿Me lo pongo? Prueba a ponerlo, Isabel, a ver si así mejora. Ujú. Vale. Es que he estado esperando a ver si se pasaba, pero al ver que no y que iba cada vez a más, he decidido interrumpir. Hubiérase que Ah, fueran mis ojos. a ver, Mis a ver, manos moviéndose. ¿cómo, No Isabel? puedo. ¿Sí? Ahora, a ver, habla Isabel, habla. Es que Hola. no me admiten los auriculares ahora. Vaya. Ah, vale. Bueno, pues Bueno, nada, ¿no? De Continuamos. momento el ruido ha desaparecido. ha desaparecido. Sí, de momento ha desaparecido. Es posible que fueran mis manos moviéndose. Ah. Estoy yo muy amorosa con vosotros. Tu Pues energía. esa es la energía tuya, Isabel. Ah. Acabáramos, Muy mujer, bien. acabáramos. Es posible que fuera, porque cuando ponemos las manos cerca de un auricular de aparato de sordo, suena un pitido bien fuerte. Bueno, pongo las manos abajo. A ver, Adelante. lo de las contraindicaciones, eso. Sí. Entonces, en Oriente no hay ninguna contraindicación, ¿de acuerdo? En Occidente las habrá si yo lo creo, porque el pensamiento tiene un poder increíble y la energía sigue al pensamiento. Daño no vamos a hacer, pero por ejemplo, a mí mi maestra de Reiki me enseñó que para dar Reiki había que quitarse los relojes, porque la pila del reloj se gastaba fácilmente. Y efectivamente, a mí me sucedía. Cuando se me olvidaba, ala, 7 euros al Corte Inglés que me ponga pila nueva, ¿vale? Hasta que llegó una alumna y me dijo que ella desde que tenía Reiki no cambiaba la pila al reloj. Y entonces yo dije, porra, ¿qué ahorro? Pues yo también lo quiero. Y desde entonces no se me acaba la pila al reloj. ¿Qué ha pasado ahí? Ahí lo que ha pasado es el poder de mi pensamiento, ¿eh? Que mi creencia hace pila, ¿vale? Pero la energía nunca va a hacer daño, nunca. Sí tenemos que tener prudencia, por ejemplo, con las personas que tienen trastornos mentales graves, porque practicando Reiki tenemos experiencias que no son las acostumbradas, no son malas, pero también muchas veces nos las explicamos de una manera errónea, ¿de acuerdo? Se puede aumentar la intuición, se aumenta la capacidad de visualización. Y si yo con los ojos cerrados veo fuentes de luces, que es una manifestación energética nada más, quizá lo pueda confundir con una alucinación. Y quizá pues las explicaciones que yo me dé de eso no sean las más correctas, ¿eh? O me crea que tengo yo un poder infinito en hacer cambiar las realidades, ¿eh? Eso no es problema de que lo haya ocasionado Reiki, es la misma patología que está cogiendo ciertos elementos de la realidad y lo está distorsionando la explicación, ¿no? Pero daño nunca vamos a hacer. Es decir, a una persona epiléptica se le da Reiki y si tiene una crisis epiléptica es porque pasa de un estado muy nervioso a la relajación que produce Reiki. Pero si hablamos con personas entendidas, con la asociación de epilépticos, nos dirán, pues si va a calmar a la persona es conveniente darle Reiki, porque la persona tiene que aprender a vivir de manera relajada. Yo no he tenido aquí ninguna persona que haya tenido contraindicaciones con Reiki, ninguna. ¿Y cuáles serían las condiciones, Isabel, de autosanación con Reiki? ¿Quién puede autosanarse con Reiki? ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, hablamos de una autosanación como muy general, ¿eh? Reiki, la práctica de Reiki no da una garantía 100% de curación física, vamos a hablar, o mental, ¿eh? Porque a veces
la energía no actúa como nuestra mente quiere o como nuestro deseo consciente. A veces actúa en otros planos que, si nosotros saberlo, quizás sean hasta más necesarios. Y en algunas ocasiones, y no se puede negar esta realidad, en algunas ocasiones ayuda a la persona a morir en paz. Es decir, porque yo le dé Reiki o me dé Reiki estando grave, no quiere decir que yo me vaya a curar. Quiere decir que voy a obtener una tranquilidad, una paz, un equilibrio, una conciencia de mi presente que me ayude a gestionar los problemas que mi presente tenga. ¿De acuerdo? Hay casos de enfermedades muy importantes, por ejemplo un cáncer, que ha salido estupendamente y además se hacen adictos a Reiki porque lo necesitan, porque si no la quimio pasa con unas consecuencias más severas para ellos, y va estupendamente y se olvidan del problema. Y otras veces pues hemos visto que la persona ha ido a peor físicamente, pero mentalmente, espiritualmente han afectado pues la enfermedad y han ido preparando la despedida y han muerto en paz. Entonces, desde ese fallecimiento, desde ese irse en paz, se ve que ha hecho efecto, ¿no? Y yo tengo experiencias muy bonitas con personas que recibiendo Reiki y aplicándose Reiki a sí mismas han fallecido y han sido una lección de vida impresionante. Sí. Me estaba preguntando por las condiciones, ¿no? Sí. Eso. Entonces, tenemos que ver la gravedad del problema, tenemos que ver la salud mental de esa persona, si realmente consciente e inconscientemente quiere salir de esa enfermedad, si el beneficio secundario es capaz de renunciar a ello y obtener lo que necesita de otra manera más sana. Y luego lo que el proyecto universal tiene destinado también para esa persona. Todo eso influye. La frecuencia con la que se ve Reiki también. Usui, que es una cosa que no hemos nosotros asimilado todavía del todo, pero Usui, ante una persona enferma, no se conformaba con darle Reiki a esa persona. Iniciaba a toda la familia para que le dieran en su casa cada 2 por 3. Y eso desde la psicología sistémica, por ejemplo, podemos comprender el beneficio que tiene. Una persona que presenta un síntoma y vive en una familia, de alguna manera está requiriendo de la familia algo que él mismo no puede obtener de otra manera, ¿no? Si toda la familia colabora en esa sanación, pues efectivamente se debe de tener mucho más éxito. Es una práctica que aquí en Occidente no estamos teniendo como costumbre. Con las familias que se prestan, pues yo sí lo hago, ¿no? Y yo digo, son unas familias Reiki, y es muy bonito cómo se prestan ayuda unos a otros, ¿no? Pero no es la costumbre. Muy bien. Isabel, ¿dónde se puede tratar una persona con Reiki? ¿Y quiénes son las personas que pueden ejercerlo? O sea, ¿qué competencias, qué cualidades crees tú que son las esenciales para poder impartir Reiki con garantía? Claro, porque evidentemente no creo que todo el mundo, aunque ha universalizado bastante la capacidad de las personas para poder, digamos, hacer o tratar a través de Reiki, pero habrá algunas habilidades, independientemente de los conocimientos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, eso no está regulado, va a ser de difícil regulación, por lo menos por ahora, porque hay otros asuntos quizás más importantes, pero más tarde o más temprano se tiene que regular. La práctica, vamos a distinguir lo que es la enseñanza de la ayuda Reiki, ¿vale? Una cosa es aprender
lo que es este sistema. Bueno, pues estamos en una sociedad de consumo y hay muchísimas corrientes de Reiki, muchísimas ya. De una, que era la de Oriente, se dividió en dos en Occidente y esas se han ido multiplicando. El problema es que cada maestro pone ahora sus descubrimientos, su propia experiencia y se va como, no sé si la palabra es desvirtuando, pero sí, un poco sí, el origen se va deformando, ¿no? Yo cuando lo explico pongo el ejemplo del trigo. Yo puedo coger una vara de trigo, de un trigal, y eso es puro trigo. Si ahora muelo la harina, me quedo en harina. Si la mezclo con huevo, pues tengo ahí una tortita. Y si encima le echo otros ingredientes, al final no es ni un bizcocho. Puedo hacer un plum cake y ya no es la vara de trigo, ¿vale? Entonces, sin menospreciar, yo creo que cada maestro de Reiki pues está guiado por la energía y lo hace lo mejor posible, pero a mí siempre me ha llamado la atención ir a lo original. Entonces, para aprender Reiki es necesario ir hacia una persona que tenga, por supuesto, su título de maestría, que no es oficial, pero y que sepa lo que es Reiki, que se maneje en la información, pero sobre todo a mí me gustaría que viéramos a la persona, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y yo puedo decir mucho de Reiki, que es fabuloso, pero luego si en mi vida cotidiana yo tengo desequilibrio o un humor que no hay, o gestionar que arranco con mucho dolor, mira, lo que dice no te está funcionando, ¿vale? Y yo no digo que un maestro de Reiki no se pueda poner malo, se pone malo, tiene que tener sus crisis, porque las crisis son las oportunidades que tiene para crecer. Pues ahí tenemos que ver cómo es capaz de crecer en sus propias crisis. Si es una persona que la vemos integral, que la vemos serena, que la vemos consecuente, que lo que dice lo practica en su propia vida, yo estoy en manos de un maestro de Reiki. Hay una diferencia entre el maestro occidental y oriental. El maestro oriental no lo designa un título, no a pulso con sus conocimientos, lo gana con su ejemplo de vida. Y son los alumnos lo que le llaman maestro. Y entonces es cuando realmente es un maestro. Cuando es el pueblo el que le pone ese nombre. Aquí en Occidente podemos pagar un título y ya lo tenemos, sin conocimiento apenas, o con conocimiento muy escaso. Entonces tenemos que ver a la persona, que nos llegue, que nos transmita, que veamos que realmente sí, lo que dice va con una energía que a mí me hace sentirme sereno y me hace sentir bien. Eso con respecto a aprender Reiki. Aplicar Reiki a uno mismo o a otra persona lo puede aplicar cualquier persona que esté iniciada en Reiki. No hay una condición especial para ello. Es decir, toda persona en cualquier circunstancia, en cualquier momento, puede ser iniciada en Reiki y empezar a transmitir esta energía. Realmente toda persona es capaz de captar y transmitir energía. Lo que estamos haciendo con Reiki es que sea una energía elevada, que sea la energía del amor incondicional, la energía más pura que podamos captar y transmitir. No sé si queda respondida. Totalmente. Muy bien. Bueno, pues háblanos de tu consulta y de tus actividades para saber cómo podemos nosotros iniciarnos en Reiki, si queremos. Sí, bueno, en 2010, bueno, yo estuve en una asociación desde que obtuve la maestría en el año 2000 y fue en el 2012, creo, sí,
fundamos aquí en Sevilla la Asociación de Maestros y Alumnos de Reiki. Es una asociación que surgió porque las que conocíamos solamente admitían a maestros de Reiki. Los alumnos se quedaban un poco descolgados, ¿vale? Podían asistir a algunas actividades, pero no participar activamente en la vida de la asociación. Entonces, nosotros aquí en Sevilla, que nos estamos reuniendo desde hace muchísimos años y antes de fundar la asociación, veíamos que los maestros sí, ¿vale? Tenían sus conocimientos y podían iniciar a otras personas. Pero para los maestros, los verdaderos maestros son los alumnos. Y teníamos juntos y trabajar juntos, ¿vale? Entonces fue este motivo el que nos impulsó a fundar la Asociación de Maestros y Alumnos de Reiki. Esta asociación tiene varias actividades. Tiene 2 jornadas por la paz, una en enero y otra en septiembre. Hacemos también encuentros de Reiki, como mínimo 1 al año. Hacemos maratones de Reiki, que es otra actividad, es dar muchas personas a una sola o a 2 o 3, los repartimos, muchas personas a una en un espacio de tiempo, de por ejemplo 1 hora. Pues yo me apunto a esa. Luisa, cuenta conmigo. Yo también, ya tienes 2 alumnos. Como conejillo de India, pero vamos, integralmente, vaya. Totalmente. Los conejillos de India tienen que esperar a que no haya personas enfermas, porque lo hacemos sobre todo para personas que tienen una gravedad. En plan, en clave de humor y, hombre, con todo el respeto, O sea que, luego, a distancia también damos energía todos los días a una lista de personas que decimos que es una lista de crisis grave. Ahí solo se apuntan las personas que realmente tienen un riesgo de muerte, no para salvarlas de la muerte, sino para que la energía les beneficie en lo que más necesiten en cada momento. Luego cuento una cosa curiosa de la lista de crisis, si queréis. Y luego tenemos nuestras reuniones semanales, donde hay un tema de profundización, todos aprendemos en ese tema, se hace una meditación y una práctica de Reiki. No creo que se me olvide. Bueno, también colaboramos con algunas asociaciones, damos Reiki a enfermos a domicilio. Durante la pandemia lo hemos quitado esa actividad. Hemos ido a hospitales, sobre todo cuando nos han llamado enfermos, con autorización de los médicos, pues entramos y le damos Reiki. Prácticamente esas son las máximas. Yo quisiera hacer una asociación de 2 cosas que de ti emanan como psicóloga y profesora de estos temas. He nutrido que sobre el Reiki, porque ahora sé del Reiki algo importante y lo tengo en cuenta. Pero lo que sí tengo en cuenta, yo quiero que tú nos comentes de la asociación que pueda haber entre la práctica del Reiki y unos cursos que tú lo has hecho y yo lo he recibido de ti hace ya bastantes años, hace 10 o 12 años, de crecimiento personal y conocimiento de uno mismo. Entonces yo veo que los cursos de Reiki y algunos de estos de crecimiento personal o conocimiento de sí mismo unidos, lo que yo he hecho ha sido de una práctica extraordinaria, que yo lo recomiendo altísimamente, que se busquen las maneras de hacer lo que yo ya lo he vivido en mí, que es estos cursos que tú impartes. Y si a eso le añadimos el Reiki, yo creo que puede ser algo extremadamente ventajoso para una persona, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, esos cursos son fabulosos, son de crecimiento personal y evidentemente siempre nos da un beneficio para conocernos a nosotros mismos y mejorar nuestra personalidad. Cuando una persona practica Reiki, lo puede hacer en los momentos que dice, bueno, ahora voy a hacer Reiki, y lo está haciendo en esos minutos, o puede asimilar realmente lo que es Reiki. Cuando uno asimila realmente el conocimiento de Reiki, se convierte en Reiki, lo digo desde la humildad,
Yo tengo mucho que aprender todavía en la vida, pero a mí me parece una incongruencia practicar Reiki solamente en el salón de Reiki y no hacerlo cuando estoy andando en la calle o cuando estoy hablando con vosotros. Es decir, si Reiki es irradiar amorosa, una energía sanadora, ¿por qué solamente la voy a irradiar en unos momentitos y no en la mayoría de los momentos cotidianos? Entonces, si la persona tiene Reiki y encima imparte un curso y lo imparte irradiando esa energía, ¿es fabuloso? Claro que sí, eso es estupendísimo. A veces se consigue, a veces no. Pero yo invito a toda persona que tiene Reiki a que en todo momento lo tenga presente y lo irradie. Y si no tenemos Reiki, da igual, vamos a irradiar amor. Y el amor humano es como una gotita del océano del amor divino. Si yo en este momento me sereno y hablando con quien sea o haciendo mi actividad cotidiana y amor, pues estupendísimo, mejoraríamos muchísimo nuestra calidad de vida y todo lo que nos rodea. Completamente de acuerdo, Isabel, contigo. Cierto. En ese sentido, yo decirte particularmente, no sé las sensaciones que mis compañeros tendrán, pero la transmisión de serenidad, de bondad, que tú nos has aportado en este ratito, para mí ha sido un regalo muy bonito. Un regalo muy bonito, te lo digo así, tal como lo siento, y bueno, pues no me quería yo despedir sin dejártelo dicho. Muchas gracias. Igualmente, yo sé que hay 5 principios, Isabel, que transmites tú con tu presencia. El no enfadarse, el hoy no me voy a preocupar, el dar la gracia. No digan nunca no, ¿verdad, Isabel? Los principios, lo ha dicho muy bien, es que es así. Solo por hoy no te enojes, no te enfades, no te preocupes. Sigue, Julián, que lo estabas diciendo muy bien. Sí, el ser amable, ser cuidadoso con las personas mayores y con nuestros padres, con las personas, y ser precisamente amable, cooperativo y amoroso con los demás. Eso que has hecho tú realmente hablando, porque tu presencia, es verdad lo que dice Luis, nos ha transmitido mucha paz y mucha bondad. Entonces, tu presencia es Reiki. Muchas gracias. Díselo a mis hijos cuando digo que recojan el... Bueno, porque ahí se va el Reiki. Pero claro, digo, bueno, se va al Reiki, no les interesa. Mira, Julián, de verdad que eso, que... los principios de Reiki, Takata también los adaptó a la época en que ella empezó a enseñar este sistema allí en Estados Unidos. La traducción original dice mucho más. El no te enfades sí. viene referido a que el enfado bloquea la corriente amorosa, ¿vale? No podemos estar enfadados dando un abrazo. Si te doy el abrazo es para estrangularte con el enfado. Entonces, el enfado es contra del amor. No te preocupes, va en contra de la confianza en la energía y en tu propio ser que ha sido creado para bien, ¿vale? Entonces, ocúpate de la hora y confía en que mañana vas a saber gestionar y vas a tener los recursos para gestionar porque la energía te lo va a poner, ¿vale? El tercero es agradece, bueno, no es agradecer las bendiciones de tu vida, es demuestra aprecio. Demuestra aprecio es mucho más que trata bien a tus mayores y agradece las abundantes bendiciones de tu vida. Porque yo lo puedo agradecer por dentro, pero no demostrarlo, ¿vale? Y se trata de demostrar ese agradecimiento. El cuarto principio es trabaja duro. En todo. En Japón es en todo. Querían que Japón fuera una potencia mundial y por eso había que trabajar duro. Aquí en Occidente dijimos en la meditación que ya las maquinitas trabajan por nosotros. En nuestro oficio cotidiano, poner pasión en la actividad diaria. Y el último es el más difícil. Sé amable, sé bondadoso con los demás. Es muy fácil con los demás que nos llevamos bien. Es difícil
con quien me ha hecho una jugarreta. Entonces Sí. es más difícil. Muy bien. Javier, se nos ha ido el tiempo ya, ¿no? Sí, tenemos que ir despidiendo ya. Muchísimas gracias, Isabel Esmeralda Quesada, muchísimas gracias por habernos regalado, como muy bien ha comentado Luis, este regalazo que nos has hecho de sabiduría y de reflexión. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y queridos compañeros, hasta la próxima semana. Si Dios Hasta quiere. la próxima semana a Muchísimas todos. gracias. Muchas gracias, Isabel. Adiós. Adiós, compañeros. Isabel. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta la compañeros. próxima semana.